día de hoy haremos un análisis breve del libro Río Muerto de Ricardo Silva Romero. Primero debemos analizar el mundo del que surgió este libro, y es la necesidad de contar la historia de las víctimas que creen que el país no las ve. Todo surgió en un viaje de Ricardo Silva cuando una persona le confiesa algo contundente en el 2017. Y él menciona: yo voté en contra de la paz, voté en contra de los verdugos. Esto después del 2016, del voto del plebiscito para los tratados de paz. Esto refleja un país completamente dividido. Mientras unos intentaban cerrar el ciclo de violencia a través de esos tratados, otros no confiaban plenamente en estos. Todo ocurre en un pueblo llamado Belén del Chamí, un pueblo que se regía por el miedo, por las armas y por las reglas de grupos armados y por el abandono institucional. El libro muestra cómo estas realidades destruyen familias y vínculos, muestra cómo niños y madres se quedan enfrentando solos la violencia. Ricardo Silva admite que este libro es personal, que más allá de contar una historia cuenta el duelo y el sentimiento de recuperar lo que la violencia ha arrebatado. Río Muerto es mucho más que ficción, es memoria, es un recordatorio de que la literatura puede ayudar a devolverles la voz a personas que el país nunca ha escuchado. Uno de los primeros personajes es Salomón Palacio. Es el padre que inicia como un hombre mudo, neutral y arquetipo de civil, que cree que no involucrarse lo mantendrá a salvo. Su cambio es metafísico. Tras ser asesinado, se transforma en un espectro omnipresente que pasa a la pasividad física a una angustia espiritual activa, luchando desde el más allá para comunicar un mensaje de supervivencia a su familia para que haga caso. El segundo personaje es Hipólita, que es la madre. Su evolución es más dramática, que comienza anulando como un duelo paralizante por su dolor mutua, en una furia de resistencia suicida, que decide confrontar a los asesinos no para vencerlos, sino para obligarlos a matarla públicamente y así exponer su crueldad. Su transformación final ocurre cuando recupera la cordura gracias a sus hijos, eligiendo el exilio y la vida sobre el martirio. Y finalmente están los hijos, que son Maximiliano y Segundo, quienes sufren una madurez forzada. Maximiliano pasa a ser un niño protector violento, llegado a atacar físicamente al comandante paramilitar, y el segundo, el menor, es más temeroso, que vence en su pánico para convertirse en el canal del mensaje de su padre, para que hagan caso y puedan salvar a su familia. En conclusión, aquí la literatura explora los efectos morales del conflicto. En el Río de los Muertos nos muestra que la violencia actúa como un catalizador irreversible, y la familia Palacio transita de ser una víctima pasiva, sometida al terror, a convertirse en un agente activo de su destino. Y su gran victoria no es derrota. En Río Muerto, el conflicto armado colombiano no aparece como un telón de fondo distante, sino como la fuerza que moldea por completo la vida, la memoria y el destino de un pueblo entero. Desde las primeras páginas, la novela muestra cómo la violencia se vuelve una presencia inevitable. Salomón Palacios es asesinado por Sapo a unos pasos de su casa, en una escena que revela el dominio absoluto que ejercen los grupos armados sobre la cotidianidad de la gente humilde.
La historia avanza desde una muerte y así queda claro que la trama no es la historia de un protagonista, sino la historia de un país atravesado por guerras que se repiten y se repiten. El autor describe cómo Belén del Chamí pasa de la disciplina guerrillera al control paramilitar y cómo cada nuevo grupo armado reconfigura las reglas sociales, las costumbres, los miedos, incluso la forma como la gente entiende el pecado, la dignidad y la muerte. La vida privada, el amor, el trabajo, los hijos, queda subordinado a mandatos externos que nadie puede discutir sin arriesgar la vida. El conflicto determina también la forma misma del relato. La narración oscila entre lo real y lo espiritual. El espíritu de Salomón acompaña a su familia, incapaz de protegerla, incapaz de irse. Ese recurso literario no es una fantasía gratuita, sino que expresa la incapacidad del país para despedir a sus muertos, para cerrar ciclos, para vivir un duelo verdadero. En Colombia, parece decir la novela, las almas quedan penando porque las violencias quedan impunes y porque cada muerte genera nuevas heridas que se heredan de generación en generación. En últimas, Río Muerto aborda el conflicto mostrándolo como un sistema que invade el cuerpo y el alma de quienes lo padecen. La novela no narra una batalla, narra la vida de la gente corriente, la gente de los que no escogieron la guerra, pero les tocó vivirla. Y así, en cada página queda claro que la violencia no solo determina la trama, sino que se convierte en la forma de narrar de una manera fragmentada, dolorosa y persistente, como la que el país refleja. Sensaciones y reflexión acerca de la lectura. Bueno, esta lectura nos dejó una profunda mezcla de emociones. A lo largo de la historia sentimos dolor, indignación y tristeza al ver cómo la violencia atraviesa la vida de las personas comunes que solo buscan vivir en paz. Cada personaje refleja una herida abierta del conflicto armado y nos hizo pensar en todas las víctimas que han sido olvidadas y silenciadas en Colombia. También sentimos impotencia frente a la manera en que la violencia se vuelve cotidiana, las desapariciones, los asesinatos, el miedo, la impunidad que afecta a la comunidad completa y destruye los proyectos de vida de familias enteras. La novela nos confronta con esa realidad que, aunque a veces no queremos mirar, sigue latente en muchas regiones del país. La historia nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la memoria. Recordar y narrar estos hechos es una forma de honrar a quienes han sufrido y luchar para que no se repitan. La literatura en este caso funciona como un testimonio de la guerra interna que se vivió y todavía se sigue viviendo en Colombia y nos invita a ponernos en los zapatos de quienes han tenido que sobrevivir al conflicto. También entendimos que el conflicto no solo afecta físicamente, deja marcas emocionales profundas, duelos sin cerrar y comunidades divididas. La novela muestra que superar la guerra no es solo firmar la paz, sino también sanar, reconocer el daño y ver el valor de cada vida que se ha perdido. En conclusión, Río Muerto nos deja una sensación de reflexión y conciencia, nos ayuda a comprender que detrás de cada víctima hay una historia, un nombre y una familia, y nos recuerda que la urgencia de seguir hablando del conflicto armado para construir una sociedad más justa, que no olvide y que pueda mirar hacia el futuro sin repetir las tragedias del pasado. Muchas gracias.